Hoy, en Tertulia Ermitaña, toca debate. Junto a Jonathan y Jen, debatiremos sobre si la moral y la ética son objetivas o subjetivas. Disfruten el debate y déjenos su opinión en los comentarios. Bueno, Jonathan, bienvenido al canal una vez más. Decime, ¿cómo definís vos la moral? ¿Qué es la moral para vos? Bueno, primero quería definir cuál es el origen etimológico de la palabra, que es sobre el cual yo me baso. ¿Bien? Tanto la palabra ética, que deriva del griego ethos, como la palabra moral, que deriva de la castellanización de las palabras en latín moralis o moris, ambas significan manera de vivir, o guía para la vida, o guía para orar. ¿Bien? Es decir que, si bien etimológicamente derivan de idiomas diferentes, en ambos la palabra ética y moral significan exactamente lo mismo. Esta es una de las razones por las cuales yo les doy el mismo significado a estas dos palabras, no doy un significado especial para la palabra ética y para la palabra moral. ¿Sí? Sé que algunos autores diferencian a la ética como la rama de la filosofía que estudia la moral, y se refieren a la moral como toda acción, relación con otro individuo, con uno mismo, o incluso con Dios en algunos casos, susceptible de ser estudiada desde el punto de vista ético. ¿Bien? Sin embargo, yo, al igual que otros autores, ¿sí? Creemos que la ética, en principio, no debe ocuparse de lo que cada uno haga con su propia mente y con su propio cuerpo, y tampoco de la relación con Dios. ¿Sí? Que esto mezcla las cosas e introduce sesgos que son, en algunos casos, bastante contrarios a la ética. ¿Sí? Y creemos que hablar de moral como toda acción susceptible de ser analizada desde el punto de vista ético es algo redundante, que no aporta ninguna significación nueva, es una tautología. Por lo tanto, yo utilizo la palabra ética y moral como sinónimos. ¿Bien? Y la definición es que es la rama de la filosofía, ¿sí? Que se ocupa del estudio de las relaciones entre individuos para evaluar si están bien, si están mal, cuáles nos llevan a una convivencia pacífica, cuáles nos llevan a la civilización o a todo lo contrario, ¿no? A la guerra, a la descivilización. Jen, bienvenido. Primera vez que estás acá en nuestro canal. Bienvenido. Y danos tu definición de moral. Muchísimas gracias. Ahí coincidimos en que no hay o no debería haber una definición diferente entre ética y moral, que sería el conjunto de valores y principios que determinan el bien y el mal de nuestro comportamiento. El estudio de la ética, entendiendo esta como sinónimo de la moral, es básicamente argumentar a favor y en contra de un suceso hasta llegar a una verdad ética, donde entendamos, no que nos pongamos de acuerdo, sino que entendamos que esa verdad ética es inmutable. Para mí la ética es inmutable. Sergio, ¿coincidís con las definiciones de ellos o tenés alguna discrepancia? No, por la definición, al comienzo estábamos hablando de discutir la moral, si es objetivo o subjetivo. Que sí, que la moral viene del latín, que es mos moris, ¿no? Que es costumbre. El significado de la palabra es costumbre. Es decir, que la moral es por costumbre de cómo actúa una sociedad, porque acá estamos hablando de moral, se basa en el comportamiento de los individuos dentro de una comunidad. Entonces, es decir, ciertos comportamientos de los individuos se pueden juzgar como bueno o malo por el filtro de la ética, que sí es vamos a decir, la rama filosófica que estudia el comportamiento humano, o como bien se dice, la costumbre, la moral, ¿no? Las costumbres humanas, qué es bueno y qué es malo para una sociedad. Entonces, decir la ética sí podríamos decir que es inmutable, pero la moral es subjetiva. ¿Por qué? Acá cito un ejemplo tan básico como que nosotros en nuestra sociedad, por ejemplo, no tenemos la tendencia a andar desnudo y eso podría ser considerado inmoral, pero en una comunidad, vamos a decir, en la selva pueden considerar algo natural. Entonces, decir, eso es meramente subjetiva la moral. Muy bien. Bueno, ahora ya vamos a entrar en el debate de si es objetiva o subjetiva. Jonathan, en base a la definición que vos diste, explícanos por qué es objetiva, o sea, por qué no depende del sujeto o de la relación entre sujetos, por qué es algo objetivo. Bueno, esto va a ser distinto a lo que va a opinar Sergio seguramente, pero porque ya partimos de definiciones diferentes, ¿sí? Yo digo que la moral es la rama de la filosofía que estudia qué está bien y qué está mal. Bien, claramente no puede ser subjetiva, porque ¿cuál es el problema social? El problema social es que hay bienes escasos, estamos de acuerdo hasta ahí, y necesitamos una manera, ¿sí? Una ciencia, una filosofía que nos permite discernir quién puede hacer uso
de ese bien y quién no puede hacer uso de ese bien. Él daba recién el ejemplo de un hombre desnudo. Un hombre desnudo de por sí no tiene ninguna significancia ética ni moral. El problema es qué opinan los demás sobre ese hombre desnudo. Y lo que dice la ética, desde el punto de vista de la ética de la propiedad, es que el hombre puede estar desnudo en su casa si quiere, y si está desnudo en la casa o en la propiedad de otra persona, y esta otra persona lo permite, también puede hacerlo. Si esta otra persona no lo permite, bueno, entonces tiene derecho a excluirlo de su propiedad o a exigirle que se vista. Pero siempre, para que la ética sea coherente, debe estar en relación con la propiedad, que es un principio objetivo de la realidad, no con los gustos y preferencias de cada uno. Si no, no hay manera de resolver ningún conflicto. Depende solamente de los gustos y preferencias, porque uno puede decir, no, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, y de qué manera resolvemos si está bien o está mal. Si no tenés en cuenta un dato objetivo, un principio objetivo de la naturaleza, de la realidad, como el hecho de la propiedad. Entendiendo la moral como si fuera la gravedad, ¿vale? Como una ley inmutable. Tenemos que ver que, o como las matemáticas, que nosotros vamos entendiendo las matemáticas poco a poco. Es lo que pasa con la moral. Las diferencias entre sistemas morales, sistemas éticos, entre sociedades, es que han llegado a un entendimiento de la moral diferente. No significa que la moral sea diferente. Su percepción de la moral es diferente. ¿Ya? Para todos, en el mundo occidental, y para casi todo el mundo, estamos claros de que tener esclavo está mal, ¿verdad? La esclavitud está mal. Eso es una verdad ética a la que hemos llegado que nadie discutiría. Y quien sostiene que la moral es subjetiva, dice, bueno, pero nuestros antepasados tenían esclavos. Sí, porque no habían llegado a esta verdad ética. A nadie se le ocurriría hoy asar bebés o jugar fútbol con bebés, ¿ya? Porque evidentemente, intrínsecamente sabemos que está mal. Porque es una verdad ética a la que ya llegamos. A hacer daño a un indefenso está mal. ¿Vale? ¿Y cómo llegamos a esa verdad? Debatiendo a favor y en contra. Es la única manera de llegar a verdades éticas. Debatiendo a favor y en contra hasta que la conciencia se eleva al nivel suficiente para entenderlo. Y primero lo entienden pocas personas y luego llega a la masa y ya la masa entiende la verdad ética. Lo que no hace que la moral sea subjetiva. Yo lo vea de una manera. Puedo poner un pequeño experimento. Pensemos en un mundo donde todos los seres no tienen ojos, no pueden ver, por lo cual ellos no pueden percibir la luz. Al un ser de ese mundo desarrollar la habilidad de poder percibir la luz y poder ver, no decimos que la luz es subjetiva, porque unos la ven y otros no. Decimos que uno tiene la capacidad de ver la luz, de poder ver, de poder percibir la luz, y otros no tienen esa capacidad. El hombre no inventó la moral. La moral está ahí. Lamentablemente, los sistemas éticos han cambiado mucho porque se tomó como sistemas morales, al principio, la moral judío-cristiana en nuestra sociedad, por ejemplo. ¿Ya? A lo que Nietzsche se refiere cuando habla de Dios ha muerto, es ya la moral judío-cristiana no guía nuestra sociedad. Y ahora estamos en el proceso de pasar a ese superhombre de Nietzsche, al poder definir qué está bien y está mal por sí mismo. Yo te hago una pregunta, porque si vos decís que la moral no depende del hombre, sino que ya está ahí, entonces, si en un hipotético caso en el que la humanidad desapareciera, ¿seguiría existiendo moral y ética? Por supuesto, no habría quien la detectara, o a lo mejor otra raza, llega al conocimiento suficiente como para entender el bien y el mal. Y seguiría estando mal, aunque no estuviera esta humanidad, que imagínate, hubieran dinosaurios, ¿ya? Seguiría estando mal patear bebés dinosaurios. Y la parte en la que a mí se me escapa es cómo llegás a esa conclusión, o sea, cómo... La única manera es argumentando a favor y en contra. Se va argumentando, así salimos de la esclavitud, por ejemplo, ¿ya? Y así salimos de las colonias. Argumentando a favor y en contra, tengo yo mi posición, tú tu posición, argumentamos y en algún momento
llegamos a estar de acuerdo, porque llegamos a entender cosas, ya sea por la fuerza, como fue salir de la colonización, o por el entendimiento y la fuerza impositiva del Estado al salir de la esclavitud, o al salir de la discriminación racial. Por ejemplo, la mayoría de la gente entiende, existen 2 o 3 racistas por ahí, ¿ya? Pero la mayoría de la gente entiende que racializar a una persona, discriminarla por su raza, es una estupidez. Pero ahí se llegó entendiendo, argumentando a favor y en contra, y las personas de otra raza haciendo entender: yo soy una persona exactamente como tú. Cuando entendimos esa verdad, entonces pasaron a ser. Sí, yo te puedo explicar por qué para mí, con ese mismo argumento incluso, es la moral. Yo la teoría que defiendo, o la hipótesis que defiendo, es que es intersubjetiva. Porque si la manera de llegar a la conclusión es debatiendo, en 2 comunidades diferentes pueden llegar a conclusiones diferentes. Entonces, la verdad es una sola. La verdad ética es una. Pero, o sea, la gravedad, pero se determina debatiendo. Claro, y uno llegará a una conclusión errada y otro llegará a la verdadera conclusión. ¿Y cómo sabes cuál es la errada y cuál es la verdadera? Igual, debatiendo a favor y en contra, llegará el momento que todos lleguen al mismo. Bueno, Sergio. No, que lo que yo veo que hay muchos errores conceptuales, ¿no? Porque estamos mezclando moral y ética y eso es que, claro, vos podés juzgar la moral siempre. Cuando vos juzgás la moral, lo haces en base a la ética. Por eso la moral es subjetiva, porque la ética es inmutable. Sí, ahí estamos de acuerdo. No podemos mezclar las 2 cosas. Porque para una comunidad, porque por algo hay ciertos comportamientos humanos en los cuales una sociedad no está de acuerdo con la otra. Pero como son valores morales, que estamos hablando de costumbres de ciertas comunidades y comportamientos y normas, sí, son normas de convivencia, ¿verdad? Se puede discutir en base a un filtro ético. Entonces, si un moralista es toda aquella persona que sigue las normas. Entonces, ¿qué son las normas? Aquellas normas que son estipuladas por ley o por algún tipo de... alguien que hace un conjunto de normas para la convivencia. Entonces, si una persona moralista, se le llama aquella que sigue todas las normas al pie de la letra. Entonces, es decir, eso es una persona moralista. Ahora voy a tomar una persona moralista en la época de la Alemania nazi. Una persona moralista tendría la tendencia de, por moral, mandar presos a llamar a la Gestapo, porque habían judíos en algún lado, ¿entendés? Entonces eso era un comportamiento moral. ¿Por qué? Porque seguía las normas tal cual estaban estipuladas, como la sociedad bien se estaba entendiendo. Ahora, vamos a hablar si eso está bien o está mal. Bueno, entonces ahí estamos hablando de ética. Perfecto. Bien, desde el filtro de la ética, que estamos diciendo, que es la rama de la filosofía que estudia el comportamiento, la moral, podemos decir que lo que está bien y está mal. Pero tenemos que dar un paso hacia atrás de manera objetiva, que sí es objetiva, la ética es objetiva, para discutir la moral. Pero la moral, como estábamos hablando, es mutable porque es por costumbre, o sea, no todos actuamos de la misma manera por costumbre. Sí hay costumbres que son buenas o malas, que ahí podemos decir buenas o malas, porque son éticas o no éticas, ¿no? Tenemos comportamientos morales, comportamientos inmorales y comportamientos amorales. Un comportamiento inmoral, ponele, sería golpear a alguien, ¿no? Un comportamiento amoral sería golpear a alguien de manera sin querer. Por ejemplo, me fui a poner la mochila y le pegué a un compañero. Eso es un comportamiento amoral, o sea, es algo que está mal, pero fue sin querer. Entonces, ¿se entiende? Eso es la moral. Si está bien o está mal, bueno, me tengo que dar un paso hacia atrás, ser objetivo y ser ético y pasarlo por la ética, ¿no? Ahora, si vos me decís, en cuanto una sociedad tenga más comportamientos éticos, ¿no? Que sea la costumbre sea comportarse de manera ética, que se forme una moral, ahí sí podría ser una moral que está en acuerdo con la ética. Ahí sí podría ser inmutable porque serían lo mismo, tratar de llevar el comportamiento humano, la costumbre humana, a un marco ético y no un marco moral. Porque como estamos hablando, la moral se basa en costumbre, y si podemos acostumbrar a la gente a hacer ética, eso estaría bueno. Yo quiero contestarle a Jonathan, porque a ver si te entendí primero, ¿no? O sea, Jonathan, vos lo que estás diciendo es que la moral vendría a, como de cierta forma, perseguir el objetivo de resolver conflictos, ¿no? De resolver conflictos y de llegar a la sociedad más pacífica posible, ¿no? ¿Te entendí bien ahí? Bien. Ahora, ¿eso no depende también de la mentalidad de esa sociedad? O sea, de repente no es lo mismo resolver un conflicto en una sociedad de Argentina o Uruguay que una sociedad de indígenas del Amazonas o una sociedad de musulmanes o
asiáticos. Al tener costumbres diferentes, ¿no varía la cosa? La ética es universal, ¿sí? No depende de las costumbres para nada. Si algo está bien o está mal, es igual acá, en Marte, en otra galaxia, es igual para todos por igual. Es decir, el rey no puede robar, yo no puedo robar, nadie puede robar. No hay ninguna característica especial en ningún individuo que lo haga, digamos, susceptible a poder hacer algo que otra persona no puede hacer y decir que está éticamente correcto que lo haga una persona y que no lo haga otra. Es para todos por igual, ¿bien? Por lo tanto, no depende de las costumbres. Una costumbre no es más que algo que está impuesto por la mayoría de las personas en una población. No tiene nada que ver con que esté bien o esté mal. La costumbre puede estar a favor de sacrificar vírgenes para que llueva, y eso claramente desde la ética está mal. Y si vamos a decir que moralmente está bien porque es la costumbre, entonces no hay absolutamente nada que analizar al respecto, no se puede criticar, no se puede decir nada. Todo debate al respecto de una moral subjetiva termina ahí. Es subjetiva y punto. No podemos criticarla desde el punto de vista moral porque es la costumbre y punto. Lo que sí se puede criticar, en todo caso, teniendo en cuenta la definición que quieren utilizar ustedes sobre ética, es desde el punto de vista ética. Entonces, para mí no tiene ningún sentido hablar de moral si es bajo la concepción de que la costumbre, y como la costumbre está bien, entonces no hay nada que se pueda criticar al respecto. Puedo decir, a mí me gusta, a vos no te gusta, y es cuestión de preferencias y de gustos y nada más. Es como que a mí me gusta el gusto de chocolate, a vos te gusta el dulce de leche, está perfecto, va cada uno por su camino, no hay nada que decir al respecto. La única debate serio y coherente es el debate ético. Si querés tomarlo como sinónimo de moral, a mí me gusta eso, a otros no, está todo perfecto, pero es lo único que se puede debatir. Si la ética, en todo caso, es objetiva o moral. En ese caso, creo que por lo que escuché, los cuatro estamos de acuerdo en que es objetiva, por lo tanto no hay mucho más que debatir tampoco. No, en realidad yo no estoy de acuerdo. O sea, en eso no coincido con Sergio. Ya, para mí es subjetiva también. Hablemos de ética entonces. Porque Sergio dijo que la ética era objetiva. Claro, por eso, yo no estoy de acuerdo. Para mí es intersubjetiva. Hablemos de ética. Porque para mí intersubjetiva significa que es entre dos sujetos, entre dos individuos. No hay intersubjetividades en cuanto a la subjetividad de él y la subjetividad mía. Porque no hay ninguna manera, si vas a decir que lo que él hace está bien, lo que yo hago está bien, es decir, que robar está bien, para él robar está mal, entonces no hay nada que analizar, porque es lo que cada uno tenga como costumbre hacer. No, pero pará un poquito. Pará un poquito. O sea, voy a usar tu definición, porque yo no, como te digo, me voy a adaptar a la definición de usted. Voy a usar la definición que vos diste, como para vos son sinónimos, ética y moral, voy a usar tu definición de moral como ética, porque es lo mismo para vos. Entonces, vos dijiste que sirve para resolver conflictos, que busca el objetivo de llegar a una sociedad pacífica. O sea, ese es el objetivo. Bueno, teniendo en cuenta eso, empecemos de ahí. ¿Cuáles son los comportamientos que llevan a la sociedad pacífica? Ahí vamos a discutir. Vos me decís que es objetivo, y yo te digo que la verdad que puede variar. Vamos a poner un ejemplo, si quieren. Capaz que es más fácil con un ejemplo. El ejemplo del aborto, por ejemplo, ¿no? Si ¿te gusta debatirlo por ahí? Sí, acepto el ejemplo que vos me digas y bueno, está bien, perfecto. El aborto estaría en principio de acuerdo con el argumento de que se busca el mínimo sufrimiento. Entonces, si el niño todavía no tiene la capacidad de sufrir, o sea, de sentir, básicamente, y la madre sí, o sea, ahí tenés una verdad objetiva que puede ser, digamos, buscar lo mejor para la madre, porque es ella la que puede sentir, el niño no. Entonces, hasta ahí estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Se puede ampliar un poco el espectro. ¿Puedo hacer una aclaración ahí sobre eso? Porque es un cortito. Lo que no se busca no es el mínimo sufrimiento. Lo que se busca es no iniciar violencia contra algo que pueda sufrir. ¿Entiendes? O sea, no es que voy a medir el sufrimiento de la madre y el sufrimiento del niño y voy a ver quién sufre más, porque eso es algo subjetivo que no lo puedes medir, no lo puedes evaluar. ¿Me entendés? Lo que realmente establece es no iniciar violencia contra un ser capaz de sentir sufrimiento. No estamos valorando quién sufre más. Es un detallecito para que se entienda la diferencia entre valorar sufrimientos entre dos personas y no iniciar violencia contra alguien que pueda sufrir. En mi caso, yo sí lo entiendo como llegar a la decisión que menor sufrimiento causa. Y yo creo que sí se puede medir el sufrimiento. Le contesto a Jen entonces, porque mi ejemplo iba dirigido para ahí. O sea, vos, no sé si se puede medir, yo no tengo ni idea cómo se podría medir, pero no creo que una persona lo pueda saber. De repente decís, el niño no sufre. Lo descartamos, entonces no lo tenemos en cuenta porque no sufre. Está bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el padre del niño o los abuelos del niño les hacía mucha ilusión tener ese niño y cuando la madre lo abortó, sufren? Vos no podés saberlo cuánto sufre el otro.
Entonces, si lo definimos así de esa manera, como la búsqueda del menor sufrimiento, yo creo que es totalmente intersubjetivo, porque no podés saber el sufrimiento de los demás, no hay una forma objetiva de medirlo. Exacto, es lo que yo digo, no se puede medir, no puedes decir, tiene 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros de sufrimiento. Vos podés decir, ¿sufre o no sufre? ¿Bien? La cualidad de sufrir o no sufrir es objetiva. Ahora, ¿cuánto? Eso es subjetivo y depende de cada uno. Pero la ética no se basa en quién sufre más y quién sufre menos, en si alguien sufre 10 centímetros o sufre 20 centímetros. Primero porque es imposible de comparar. Como ya sabemos de la praxeología, es imposible de comparar. Y no hay ningún método para compararlo. Podés tratar de objetivarlo diciendo, bueno, vos estás sufriendo del 1 al 10, ¿cuánto te parece que estás sufriendo? Y 10 individuos te puede decir, bueno, estoy sufriendo un 9. Pero eso no quiere significar que la otra persona en la misma situación sufrirá exactamente lo mismo. Sí, claro. Entonces no se puede comparar. En el momento en el que digo que sí es posiblemente medible, no es en el subjetivo caso de que, bueno, se puede medir en 10 estos o 10 de sufrimiento o 1 de sufrimiento. Se puede medir en este caso, por ejemplo, en que la madre sufre emocional y físicamente y las otras personas sufren de manera emocional. Y ahí hay 2 contra 1. Hay 2 contra 1. Los 2 contra 1 tampoco valen, porque si hay 2 personas con hambre y una con comida, entonces esas 2 personas con hambre están sufriendo más, pueden robar a la persona que tiene comida porque son 2 contra 1. Es el mismo argumento, no es válido. A ver. 2 contra 1, explico. La madre está sufriendo física y emocionalmente de 2 maneras diferentes, ¿ya? Y las personas externas no están sufriendo físicamente, pero sí emocionalmente. Todos los sufrimientos son psíquicos y emocionales. No existe un cuerpo separado de la psiquis. No, Todos pero los a ver, sufrimientos son psíquicos y emocionales. ¿cuántas veces vale el sufrimiento físico? ¿Cuántos sufrimientos emocionales vale? Porque Tal cual, no existe. o sea, no puedes, o sea, perdón que estoy con gripe. De repente un sufrimiento físico a cambio de 5. Hacer sentir a alguien algo de manera verbal que obligar a alguien que haga algo con su cuerpo de lo que no está de acuerdo. ¿Ya? No es lo mismo tener un esclavo que maltratar verbalmente. No es lo mismo pedirle a alguien que trabaje para ti o trabaje en algo que no quiere 9 meses o que lleve dentro algo que no quiere 9 meses o toda la vida, porque tú emocionalmente hay una diferenciación ahí. Estás obligando físicamente a alguien a hacer algo con su cuerpo de lo que no está de acuerdo y tú simplemente estás sufriendo emocionalmente, ¿ya? Entonces hay una diferencia entre que sí tenga un punto extra el sufrimiento físico en este caso. No, lo que yo decía, ahora hablando que Maxi citó, ¿no? Que la ética es intersubjetiva, podemos, ¿cómo te puedo decir? Con los ejemplos que estamos, ¿no? Es como que estoy teniendo una revelación, no estoy... A ver, poniendo en esto el ejemplo que puso Jen de los esclavos y poniendo el punto, por ejemplo, de la violencia, ¿no? Es decir, la violencia, ejercer violencia hacia otro está mal, pero, por ejemplo, cuando 2 personas se disputan, por ejemplo, en un ring o algo de manera voluntaria, uno podría decir que la violencia está mal, pero ejercerla de manera voluntaria entre ese grupo de personas está bien. Claro, ahora esto, si yo tengo un contrato en el cual me comprometo yo a brindar mi libertad, ¿no? Por una suma de dinero y si no la puedo pagar, me voy a me someto a la esclavitud. O sea, ¿está bien la esclavitud o está mal? Totalmente lícito. Claro, o sea, por eso es lo que voy. Por definición no existe la esclavitud voluntaria. Vos podés decir, el vender mi servicio en esto a cambio de esto, y eso es voluntario, pero no existe la esclavitud voluntaria. El vender tu libertad es a lo que se refiere, y a mí me parece totalmente lícito. Como me parece totalmente lícito vender un... No, puedes vender tu libertad. Esclavitud yo podría decir de que un hombre somete a otro. No existe el sometimiento voluntario, no existe la esclavitud voluntaria, no existe... Sí, pero después que yo digo, pero a ver, pero si yo cuando yo digo por definición soy esclavo, quiere decir que yo la otra persona pasa a ser yo paso a ser propiedad de la otra persona. Por ende, me someto, o sea, tal vez a mí no me guste lo que tenga que aceptar, ¿no? Pero no quiere decir que yo acepté eso. ¿Se entiende el punto? La única manera de ser esclavo es bajo coerción. ¿Okay? O coacción, exactamente. No podés ser esclavo voluntariamente. Si alguien te pone un revólver en la cabeza y te dice, hace esto o te mato, y vos lo haces, fue bajo coerción, eso no es esclavitud voluntaria, no existe. Bueno, entonces el ejemplo de la esclavitud entonces
de dar mi libertad de manera voluntaria. Pero, por ejemplo, pongámoslo lo que vos estás es intercambiando un servicio, que puede ser hacerle caso a tal persona, a cambio de la deuda que vos tenías. Pero es voluntario, no es esclavitud. Por ejemplo, desde la violencia, por ejemplo. Con lo de la violencia es recibirla de manera voluntaria, no infringirla de manera voluntaria. ¿Ya? Si tú decides de manera voluntaria, yo puedo recibir piñazos, si te puedo dar piñazos, pues eso es un contrato interpersonal que no tiene nada de mal. El problema es infringir dolor o sufrimiento a alguien que no lo ha solicitado. Yo sé que esto es discutible, pero para mí la violencia no es ese caso. En ese caso hay un deporte en el cual uno puede salir lastimado, pero eso no es violencia. Desde mi punto de vista, sé que es... Bueno, para mí la violencia es contraria a la voluntad del otro, sí o sí. Bien, perfecto. Ahí nos resumimos a dos individuos, ¿no? Ahora, si un conjunto de individuos en una sociedad tienen un comportamiento tal vez no adecuado o antiético para el que no está dentro de esa comunidad, como por ejemplo sucedió cuando fue el Mundial en Qatar, por ejemplo, existieron muchas restricciones y muchos comportamientos que desde este lado se ven como antiéticos, pero al ir hacia ese lugar tendríamos que, nos guste o no, porque fuimos de manera voluntaria, que decir que estamos aceptando el comportamiento de manera voluntaria. Entonces, es decir, creo que ahí queda implícito, ¿no? Que podemos discutirlo, sí, como te puedo decir, pero siempre desde el punto de vista de nuestro lugar, ¿no? Es decir, yo no iría ahí porque esto es una locura, o bueno, si voy me tengo que someter a X cosas, tengo que ser coherente y razonable. Entonces, es decir, ¿no sería eso también parte de intersubjetividad la ética? Claro, pero que tú aceptes una regla de una sociedad no implica que eso esté bien. ¿Ya? Que tú aceptes, no, claro, pero es a lo que voy. Que tú aceptes nosotros desde afuera, ¿verdad? Podemos decir eso es incorrecto, eso está mal, pero allí no lo puedes hacer forma parte de un grupo de individuos que están de acuerdo con vivir así. Pero la única manera coherente, ¿sí?, es mediante los derechos de propiedad. Vos en Qatar no tenés establecido bien derecho de propiedad porque el Estado se arroga la propiedad de todo falsamente, porque obviamente no lo ocupó, no tiene el efecto de apropiación medicinal. Pero vamos a tu casa. Vos en tu casa me decís, mira, para entrar a mi casa tenés que sacar los zapatos, o para entrar a mi casa no podés fumar, y tengo que hacer caso o no entro a tu casa. Es así. Pero la única manera de establecer normas de convivencia objetivas, sabemos hasta el momento, es mediante los derechos de propiedad. ¿Se entiende? Si no hay derecho de propiedad, no hay manera de resolver un conflicto coherentemente. Siempre va a ser tu palabra contra la mía, lo que a vos te gusta mientras lo que a mí no me gusta. Si no hay alguien que diga, esto es mío y acá se hace lo que yo digo, o no se entra, no hay manera coherente de resolver ningún conflicto. Totalmente de acuerdo. Te pongo un caso bastante complicado, a ver cómo lo resolvería desde tu punto de vista ético. ¿Qué pasa si una persona en tu barrio, en tu comunidad, tiene una propiedad en la que, vamos a poner un ejemplo, el loco es un pedófilo y lleva niños ahí y bueno, dice, es mi propiedad, ¿no harías nada? Es que estás tomando la propiedad de alguien más. El niño es propio en sí mismo. ¿Ya? El niño es de él. Al estar dentro de su propiedad, el niño no es de él. ¿Ya? Sí, pero él no lo robó ni nada, él entró voluntariamente. No importa, el niño no es a lo que se refiere Jonathan, no es solo a propiedad como un terreno o una casa o algo así, sino a la propiedad privada intrínseca. Sí, yo entiendo. Creo que Maxi va a si los niños son capaces de expresar su voluntad y si el niño ignorantemente dice que sí, si es algo que hay que tomarlo y respetarlo o no. Desde mi punto de vista, la capacidad para expresar la voluntad, para decir quiero hacer esto, quiero hacer esto, es algo que se va desarrollando paulatinamente a medida que el niño va creciendo y se va adaptando a la vida. ¿Entendés? Creo que dependerá de la edad a que te referís con niño, pero yo creo que un chico de 5 años, 6 años, 10 años no puede expresar su consentimiento con respecto a ciertas cosas que ignora y desconoce completamente. Entonces, yo creo que en este caso es correcto invadir la propiedad de este agresor y defender al niño. Bueno. No lo tomaría como una invasión de la propiedad, lo tomaría como un acto de justicia directamente. Bueno, es un acto de justicia, pero también es una invasión de la propiedad. No puede ser ambas cosas al mismo tiempo. O es un acto de justicia. Yo creo que sí. O es una invasión de la propiedad y está mal. Es como yo digo,
Yo creo que sí es ambas cosas. Como yo digo, la definición, cuando yo defiendo la ley natural y no el derecho natural, una persona que atenta contra el derecho natural, la ley natural, por eso digo ley que derecho, porque el derecho te lo da la ley, lo que vos hace cumplir. Una persona que atenta contra la vida, la propiedad y la libertad de otro está automáticamente negando la existencia, entonces no merece, ¿no?, tener ni vida si matás, ni libertad si sos secuestrador, ni propiedad si atentas contra la propiedad legítima, ¿no? Hablando tipo del cuerpo como principio fundamental, ¿no? O sea, sin este recipiente en el cual nos expresamos y hacemos todo, no somos nada, ¿no? Después lo otro, bueno, podría ser capaz que más discutible, ¿no? O sea, el tema de la propiedad privada, como por ejemplo un auto, como capaz que lo tomaría con otra, como no tanto a rajatabla como si fuera contra mi propiedad corporal, ¿verdad? O sea, a lo que voy, como principio fundamental es eso, el cuerpo, ¿no? Y de ahí parte todo el entorno. Claro, estoy de acuerdo, pero, o sea, a lo que quería llegar, Jonathan, es que vos estás invadiendo su propiedad porque, o sea, la casa de la persona le es propia y vos irías a invadirlo. En una teoría de justicia relacionada con la ética de la propiedad, uno pierde, ¿sí?, propiedad de Está bien, pero por eso te digo. Por eso te digo. A otra persona. Es decir, una persona que te robó el reloj no es dueña de ese reloj. Vos tenés derecho a recuperar ese reloj. Si para recuperar ese reloj no te digo matarlo, pero tenés que ingresar a su casa y quitárselo, no hay una invasión de la propiedad en el sentido de que lo que vos estás haciendo es un acto defensivo, ¿se entiende? Para recuperar tu propiedad. Yo estoy de acuerdo con ese acto. Lo que estás haciendo es un acto defensivo. Estoy de acuerdo. Ofensivo. No estás iniciando violencia, por lo tanto está perfecto. Está perfecto. Está muy buena la definición de no iniciar violencia. Está perfecto. Es una clave, porque cuando vos hablas de agresión, ¿qué es agresión ofensiva, defensiva? ¿A qué te referís? Lo que realmente estamos... Sí, no iniciar violencia. No iniciar violencia. Claro, es que está bien. O sea, yo coincido en que es lo correcto. También yo haría lo mismo. Yo sí veo que mi vecino lleva niños para la casa. Y, bueno, no quiero decir palabras que a YouTube le pueden caer mal, pero, o sea, ya sabemos qué. O si está haciendo ahí pornografía o con esos niños, lo que sea. Sí, para mí lo correcto es invadirlo y, bueno, que se le haga lo que tenga que hacer. Ni siquiera importa si es un niño, si es una persona adulta que la están maltratando y grita socorro, auxilio. Claro, por eso, totalmente de acuerdo. Pero por eso, a lo que voy, claro, yo estoy de acuerdo, o sea, también. O sea, si ves que el de al lado está maltratando a un perro y vos amás a los perros, vas a ir y lo vas a cagar a palo, o sea, da igual que sea su propiedad. Ahora, a lo que voy. Entonces ahí ya no es tanto, lo que define la moral no es tanto el derecho de propiedad, es más bien la costumbre. No, es que una cosa es la ética y otra cosa es la justicia. La ética lo que busca es evitar conflictos y resolverlos coherentemente en caso de que ocurran. Y otra cosa es cómo el resarcimiento, o sea, cómo hacer para que se cumpla ese, digamos, mandato ético. Es decir, si vos ves que alguien está robando a alguien, no haces nada, no participás, está bien. Va a haber algún sistema de, digamos, seguridad que pueda intervenir en ese momento y, si es necesario, escalar al punto de que tengas que, no sé, electrocutarlo o inmovilizarlo de alguna manera, es decir, invadir el cuerpo del agresor. Es imposible quedarte solamente con la ética si después no tenés herramientas para actuar y para hacerla valer. Ahí está la justicia, la seguridad, bueno, todas las otras teorías que hay que discutir también, ¿no? O sea, vos decís que la ética es que el hombre no puede hacer eso que hizo. Porque la ética es una receta, Esto se puede, esto no se puede. Ahí va. Ahora, nada impide a alguien hacer algo malo. Y bueno, ¿cómo actúas en ese caso? Bueno, ahí está la seguridad, justicia. Ajá. Igual, entonces, sí. Y en la justicia buscar la manera de que sea justo. O sea, no infringir más sufrimiento o no iniciar más violencia de lo adecuado. Ahora, de lo que debería en ese caso. Igual, lo mismo, llegamos ahí argumentando favor y contra. Se las complica un poco más todavía. Voy más complicado. Vamos a suponer que el mismo caso, el hombre está haciendo esas cosas con los niños en la casa, pero resulta que ese hombre es además un miembro importante de un cártel de droga, del cártel de Medellín, que ya no existe más, vamos a suponer así, de Pablo Escobar. Y ustedes saben que si se meten con ese hombre, o sea, van a tener las represalias de todo el cártel hacia su comunidad, ¿no? Yo no estoy diciendo qué harían ustedes en ese caso, porque no sé, ni yo sé qué haría. Pero eso sí es subjetivo, pero... Sí, pero, el punto no es... El punto no es qué harían. El punto es... No hace que el acto... El punto no es qué harían.
El punto es, más para Jonathan, sería que definió la ética como tratar de resolver conflictos y de no generarlo también, supongo. Porque, ¿qué sería lo ético ahí? ¿Actuar o no actuar? Porque si actuás, sabés que el cártel va a tener represalias contra ustedes. En principio yo no formo parte de la relación violenta, ¿sí? Es decir, nadie podría decirme nada si yo decido no actuar. Es decir, yo no fui el violento, no hay manera de que caiga ninguna represalia sobre mí si decido no actuar. Más allá de eso, existen otras alternativas. Puedes llamar a alguna agencia de seguridad, puedes llamar a alguien que se haga cargo de la situación, que tenga la fortaleza y los medios para enfrentar esa situación. Otro ejemplo podría ser, ¿qué pasa si hay un niño ahogándose, se cayó del barco, pero yo no sé nadar? Tengo la obligación de tirarme igual al agua a rescatarlo, sabiendo que me voy a ahogar al metro que tiene el agua. ¿Me entendés? Nadie puede decirme que yo tengo la obligación de hacerlo, ¿no? Y nadie puede después recriminarme o exigirme un pago o algo, un resarcimiento por no haberlo hecho si yo ya sabía que si me tiraba al mar no lo iba a alcanzar y me iba a ahogar. Es el mismo caso. Siempre se evalúan los daños también, ¿no? Como se había negado, pero ahora como que se evalúan los daños también de cierta manera. Lo que genera más o menos daño. Porque pero el daño se tiene que evaluar entre la víctima y el agresor, no entre yo que estoy afuera y no tengo nada que ver con el tema. Claro, no, yo, pero por supuesto, si tengo un revólver y tengo la capacidad y estoy loco y creo que voy a ganar, lo puedo hacer, pero eso ya es algo que depende. No, claro, es lógico, es como la misma evaluación se hace, por ejemplo, en base al agua, ¿no? Es decir, ¿me tiro o no me tiro? Entonces, decir, pues ahí lo que estás evaluando es daños, o sea, tal vez te tiras, no sé nadar, pero bueno, me tiro y bueno, es como jugar a la lotería, ¿no? O sea, pero no, una lotería porque no sé nadar, o sea, sé que me voy a ahogar. Si yo sé que sé nadar y que me puedo salvar, exacto. Pero a lo que dices, hay una evaluación de daño de cierta manera. Entonces, es decir, el comportamiento también se va a basar, sí, de cierta manera, en cuánto más daño genere o cuánto menos daño genere. Sí, pero eso no es una cuestión ética, ¿ok? A ver, claro, no hay nada que se pueda hacer sobre mí éticamente en esa situación. No soy el agresor ni soy la víctima. Exacto, eso no hace que esté bien el tema. Aquí, en este caso, lo que está mal, en el ejemplo que habla Marx... Voy a hacer omisión de asistencia porque considero más urgente para mí llegar a tiempo a trabajo que salvar a un accidentado. Ese es otro tema. Si vos tenés un contrato que dice tenés que salvar a todos los que se te cruzan en el camino y vos no lo haces, eso sería una violación de contrato y sería una omisión de asistencia, como decimos. Pero hay un contrato, hay una obligación previa. En el caso que mencionamos recién, no hay ningún contrato, ninguna obligación previa. Si yo fuese el salvavidas del barco y no me tiro, bueno, ahí sí, obviamente se puede culparme a mí de no haber salvado al chico porque tenía la obligación de eso, para eso me contrataron. Pero no es el caso que estábamos mencionando recién. En el caso que hablaba Marx, el problema, lo que está mal éticamente, es lo que está haciendo ese agresor con esa víctima. Y no cambia el hecho de que esté mal si yo actúo o no. Sigue estando mal, aunque yo actúe o no, aunque yo sepa que esté mal y no actúe, sigue estando mal. No cambia mi acción o mi percepción de ese hecho, no lo cambia. Sí, eso está claro. Lo que ellos preguntan es si el observador tiene alguna cuestión ética ahí en el medio, ¿me entendés? Si tiene la obligación ética de intervenir o no tiene la obligación ética. Está claro que, como dijimos, siempre está el agresor y la víctima, pero el observador. Y es una pregunta interesante, porque... Sí, más que obligación, ¿cuál sería la actuación más ética? Esa es la pregunta. En base a ese problema que hay, ¿cuál sería la actuación más ética? Yo creo que ese problema no se puede resolver desde la ética. ¿Entendés? No se puede resolver. Bien. La ética no tiene que meterse en esos temas porque no es territorio de la ética. Claro, ahí sería cuál es el comportamiento moralmente correcto, el comportamiento moral, ahí sería el actual moral. Ahí sería por costumbre, entonces decir, ¿qué haría uno por moral? O sea, ¿qué sería moralmente correcto? Sería intervenir en cuanto se pueda, ¿no? No, pero no es la costumbre, porque si la costumbre es no intervenir y yo quiero intervenir igual, que lo hice contrario a la costumbre, no es un patrón para tener en cuenta, para mí. Pero a lo que voy, por la definición mismo lo dice, la moral es el comportamiento humano dentro de la sociedad. Entonces, si el comportamiento humano dentro de la sociedad me dice que puedo hacer algo, entonces es un actuar moralmente correcto, porque estamos considerando que violar es algo incorrecto, es algo antiético. Entonces, como tengo ese conocimiento, dentro de mi postura moral, puedo hacer algo, o no puedo hacer algo en casos más radical, como el que citó Maxi con la persona esta, ¿no? De un cártel, ¿no? Entonces, es decir, creo que cuando estamos hablando de actuar, estamos hablando de moral, porque por algo se actúa. Ahí eso es lo que yo decía en la introducción. Si vas a tomar moral como sinónimo de actuar, entonces moral no está agregando nada nuevo, ¿entendés? Es una tautología, no está dando nada nuevo al significado de la palabra actuar, es sinónimo. Entonces es subjetivo y se termina la discusión. No hay nada que discutir y no podés criticarlo desde ningún punto de vista moral, lo podés criticar desde un punto de vista ético.
Y ahí sí podés hablar. ¿Entendés por qué no tiene sentido hablar de moral como sinónimo de acción? No tiene sentido, no agrega nada a la palabra acción. Tenés que analizarlo desde el punto de vista praxeológico, costo-beneficio, utilidad, marginalidad, nada más. No podés analizarlo desde el punto de vista ético. Si es la moral, como vos lo describís. Y para mí eso no tiene sentido. Para mí lo que tiene sentido debatir es si éticamente lleva a una convivencia más pacífica, menos pacífica, a una prosperidad social, a una civilización, ¿no? A esas cosas. Por eso esa es mi crítica a la palabra. Ya lo hablamos con Maxi antes de empezar el curso, ¿no? Si vamos a hablar de moral como sinónimo de acción, como sinónimo de que cada individuo prefiere hacer, no podemos decir nada. Porque uno puede decir, yo me comí esta manzana, era tuya, no me importa, me la comí yo, y vos decís, no, sí, me importa, estuviste mal, y ¿base a qué patrón decidimos si estuvo bien o estuvo mal? La moral no estudia el bien y el mal bajo esa definición, ¿entendés? No estudia nada, solamente es un sinónimo de acción y nada más. Estamos de acuerdo que la moral es subjetiva. Bajo ese concepto. Moral como sinónimo de acción es subjetiva, no hay ninguna discusión. Es que la moral, por definición, es eso. No bajo la definición que yo di. Yo di definición como el origen etimológico, como manera de vivir, guía para la vida. Que puede estar, ya te digo, basado en la costumbre, basado en una doctrina religiosa, basada en alguna doctrina relativista, en alguna doctrina subjetivista o en alguna doctrina objetivista, ¿sí? Es decir, y bueno, ¿cuál de estas doctrinas es la correcta? Es la corriente, la que realmente lleva a la paz y resuelve los conflictos. Desde mi punto de vista, es la objetiva. Bien, hablemos de ética entonces, porque si bueno, no tenemos la misma definición de moral, pero si entendemos moral como lo dice Sergio, creo que estamos todos de acuerdo. Ética. Ahora estoy tratando de pensar un caso, pero ¿qué pasaría si la paz se da iniciando una agresión? No sé, ponele que hay una persona que... Es imposible. Porque la paz es justamente no iniciar la agresión, por definición es imposible. Si yo mato a Fidel Castro, bueno, ya está claro. ¿no? Como un dictador y lo matas de nuevo, te aplaudo. No estás iniciando violencia, te estás defendiendo. Bueno, sí. O sea, como... Sí, técnicamente sí. Por eso digo que agresión es iniciar violencia. Si vamos a tomar agresión como todo, entonces no es el principio de no agresión, es el principio de no iniciar violencia. Ahora, perdón, para que quede claro, ¿no? Por ejemplo, en ese caso de que matamos a Fidel Castro, pero... Porque yo entiendo iniciar violencia, ponele, si lo agarro, no sé... justo estaba de vacaciones, ¿no? Estaba de vacaciones y justo la agarré ahí. Ah, mirá qué lindo va a pegarle un tiro acá. Vos no podés matar, vos no tuviste nada que ver, a vos no te perjudicó nada, no te torturó, nada. Solamente puede matarlos sus víctimas. Salvo que alguna de sus víctimas te haya contratado para que hagas ese trabajo, entonces derivó en vos esa tarea. ¿Entendés? Hay un contrato voluntario para que vos hagas esa tarea. Pero vos no podés encontrarte en la calle y matarlo. Vos iniciaste violencia contra él. Por más que sea un totalitario, un violento, siempre la defensa tiene que ser personal o contractual, es decir, derivada contractualmente en otra persona para que te defienda por vos. Pablo, ponele... Otra manera legítima de hacerlo. Entonces, ¿pero por qué puedo ejercer violencia yo a una persona que está ejerciendo, como citó Maxi, violación? O que está haciendo cosas feas con niños, y tipo, yo inicio agresión. Por dos motivos, porque entiendo que no está pudiendo defender su situación, que no tiene el conocimiento y pues, desarrollo intelectual para defenderlo. Bueno, yo puedo tomar lo mismo que vos estás diciendo, lo puedo tomar yo cuando veo a Fidel Castro en la playa, y estoy viendo que tengo yo la oportunidad de ejercer esto para liberar a tu pueblo. Puede defenderse y es un adulto y está en un desarrollo intelectual. No es lo mismo, no puede decirme que Fidel Castro es lo mismo que un niño inocente. Si no, estoy diciendo por la definición como agresor, o sea, vamos a decir el niño indefenso es el pueblo, lo que estoy diciendo. No. El violador, bueno, yo lo estoy poniendo al mismo nivel que el violador, entonces es decir, yo estoy viendo que también puedo hacer algo y puedo liberar a esa gente de lo que del yugo que lo oprime. Entonces, pero no es lo mismo, no es lo mismo un niño inocente que una población adulta, no es lo mismo. Bueno, también hay niños. Hay niños también, ¿no? No, bueno, está bien, perfecto. La indefensión está en el niño, o sea, en este caso, es que está complicado la comparación. La indefensión en el niño es innata. El pueblo sí puede defenderse, aunque no lo puede hacer por muchas razones, pero tiene la capacidad de intentar. Ya, el niño ni siquiera. Ya. Sí. Entonces, el niño puede decir, bueno, el niño puede crecer y cuando sea grande él va a tener la potestad de hacer algo contra eso. O contra esa persona, o lo mismo. Porque si el pueblo en ese momento no lo hace, pues no tiene la oportunidad ni la capacidad. Entonces, es decir, es solamente esperar. El tiempo cura todo, ¿no? Dicen que el tiempo lo arregla todo. Entonces, por esa misma definición, volvemos a lo mismo. Es decir, si yo tengo la oportunidad de defender al niño, si hay un agresor, porque también hay que entender que el pueblo está reprimido, capaz todavía no tiene la capacidad ni la herramienta para defenderse.
Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? No puedo hacer nada porque el pueblo tiene que la capacidad, bien, no tiene la capacidad, si no, no estaría él ahí. Claro, claro. Pero yo tengo ahora la capacidad de ejercer. Yo entiendo y estoy de acuerdo con Claro, es un tema de temporal, entonces es decir, el pueblo todavía no está desarrollado como para darse cuenta que esa persona hay que sacarla de ahí. Perfecto. Entonces, es decir, yo podría decir lo mismo, el niño todavía no está capacitado para defenderse, entonces yo puedo hacer algo por él. Yo entiendo tu punto. Entonces es un tema temporal y de madurez, el niño todavía no tiene la capacidad de dar su consentimiento y estas personas no se están dando cuenta de que están viviendo bajo un régimen que lo está reprimiendo y lo está haciendo intermiso. Yo entiendo totalmente tu punto y de hecho me toca muy de cerca. Entonces, yo creo que si el agresor es claro, como en este caso con un dictador, sí es ético que cualquier persona que lo crea prudente actúe. Es que sí, porque, o sea, es el mismo ejemplo. ¿Una persona es capaz de dar su consentimiento voluntario o no? ¿Consentimiento a qué? O sea, yo no creo que se precise. Ahí hay adultos, ¿no? Es decir, que tienen un intelecto como para darse cuenta de que están siendo agredidos. De hecho, los cubanos se están yendo de Cuba porque saben que están siendo agredidos y hay videos de sobra de gente diciendo que están siendo agredidos, que lo están violando. O sea, hay gente que sabe, no es que no sabe. Que no tengan la fortaleza para hacerlo es otra cosa, pero lo saben. Ajá. No, y no tienen armas. No, pero la fortaleza, volvemos a lo mismo, la fortaleza, podemos decir lo mismo que poniendo el ejemplo del niño. El niño todavía no tiene la fortaleza ni la capacidad como para poder defenderse. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es no tener la capacidad y otra cosa es no tener la fortaleza. Pero te entiendo lo que vos vas, ¿eh? Yo te entiendo. Nada más quiero manifestar que eso es diferente. Pero yo quiero entender por qué yo de un lado estoy actuando de manera legítima y en otro lado no estoy actuando de manera legítima. Ese es ¿por qué si yo hago algo contra un violador está bien y si hago esto contra un dictador está mal? Es ahí algo. Para mí es legítimo en los dos casos. Para mí no. Para mí, si el pueblo cubano te contrata a vos para hacerlo, te dice por favor hacerlo, entonces sí. Porque si no, entonces cualquiera podría devolverle una agresión a cualquiera. Es decir, vos le robaste a Pedro y después te encuentra Julio por cualquier lado y te roba cualquier cosa a vos, o recupera el reloj de Pedro. No es así, ¿me entendés? Si vos mataste a José y arreglaste con la madre de José de que le vas a pagar tanto dinero, ¿se puede después venir Pablo y matarte a vos? Se entiende que así no hay manera de tener un orden coherente social. Sí, porque vos estés algo, entonces cualquier otra puede venir a hacerte cualquier cosa a vos. Que no estuvo relacionado y no tiene ningún vínculo con la agresión que vos realizaste. Pero suma lo que puede hacer esa persona es decirte, mira, vos sos un asesino, no quiero que entres a mi casa o no quiero venderte y intercambiar nada con vos. Pero de ahí a matarlo porque él mató a otra persona, cuando ya podés cumplir su pena, no cumplió su pena o ya acordaron otra cosa, me parece que eso no es coherente, no es una manera de llevar. Pero lo que voy es eso, ¿por qué esa manera de vos pensar? Yo te estoy hablando de coherencia, pero ¿por qué tiene coherencia si yo actúo en base a un niño que no tiene la capacidad y eso? O sea, el niño va a crecer y va a tener capacidad como para darse cuenta si lo que pasó en la vida le gustó o no le gustó, si está bien o está mal, si decide perdonarlo o no. Porque yo también estoy... Pero vos tenés que actuar en el presente. Suponiendo que el niño llega a la conclusión de que estuvo mal, ¿qué vas a hacer? ¿Bajar en el tiempo? Claro, pero ¿por qué tengo que actuar en ese caso y en el otro no? No, yo no dije que tengas que actuar. Yo digo que si actúas, lo estás haciendo alineado con la ética. No dije que tengas que actuar. Ya lo dije antes con otros campos como el tema de saltar al agua, etcétera. Yo no digo que tengas que actuar. En base a la ética, entonces me cruza Fidel Castro y marcha. Está bueno, no me lo voy a cruzar nunca, pero... Claro, imposible, ¿no? No, claro. Igual que si me cruzo es un actuar legítimo, porque estoy actuando en base a la ética. Más allá de la represalia que vaya a sufrir o no. O sea, porque por costumbre capaz que él es venerado y bueno, está. Ya está, igual que Hitler fue venerado, bueno, si yo hubiera tenido esa misma suerte, sería lo mismo, capaz que a futuro me podrían entender que lo que hice estaba bien. En el momento no, porque todavía no hay una madurez cognitiva en el comportamiento social que vean que ese actuar está bien. Porque si no, estaríamos viendo el anarquismo. Pero la ética es subjetiva, no tiene nada que ver con tu madurez. Va a estar bien, igual tengas o no tengas la madurez. Vos tendrás la madurez para dar un consentimiento, que es otra cosa. La ética es otra cosa, no tiene nada que ver. ¿Entendés? La madurez va con el consentimiento, tu capacidad de dar una voluntad. ¿Entendés? Sí, no, tenés capacidad para dar la voluntad, no puedes tomar la voluntad que quiera el agresor. Pero es la manera claro, si es a ver, la manera de actuar, ¿no? Bien, es la manera, la paga que yo recibo por ese actuar, es lo que va a determinar si lo que hice está bien o no. Lo que yo quiero decir es eso, va la retribución, ¿no? O sea, uno cuando actúa obtiene una retribución. Cuando
cuando uno actúa en base, ¿no? Una base ética, ¿no? Pero no hay una retribución acorde al comportamiento, es decir, yo tuve un comportamiento de ético, ¿no? De tipo, salvé a un niño. Ahora, si la sociedad o el conjunto de individuos dentro de esa sociedad, ¿no? Me acusa de que yo lo que estoy haciendo está mal, es decir, que no hay una madurez en la sociedad para entender lo que yo estoy haciendo, que capaz que mi retribución o mi buen actuar se va a ver reflejado en el futuro cuando se den cuenta, mirá, este era un visionario, los famosos visionarios que hoy vemos, ¿no? Personas que han sido muy ilustradas, que han dicho palabras en tiempo que no eran para haberlas dicho, porque muy avanzado en su época. Entonces decir, mira, un visionario. Entonces decir, tal vez la retribución no la tendremos ahora por lo que nosotros hagamos. Entonces decir, actuar en base a la retribución creo que no es lo correcto en sí. Porque si nosotros queremos actuar en base a un marco ético, tenemos que actuar porque debemos actuar más allá de lo que otros vean como algo bueno o algo malo. Porque ahí está el Estoy de acuerdo, pero siempre cuando vos te refieres a que después se van a dar cuenta, me imagino que te refieres a que después van a darse cuenta de que objetivamente algo estuvo bien o algo estuvo mal. Porque si es de acuerdo a la costumbre, entonces 100 años después van a cambiar la costumbre y van a decir de vuelta que estuvo mal, y 100 años después van a cambiar la costumbre y van a decir de vuelta que estuvo bien. ¿Entiendes? Entonces no tiene sentido decir mañana va a pasar esto, porque mañana puede cambiar de acuerdo a la costumbre de cada momento. Si me estás diciendo que está bien es porque descubrió esa civilización, esa comunidad, una forma objetiva, basada en la propiedad, de determinar definitivamente de una vez y por todas si algo está bien o está mal. Por eso lo importante para cambiar la moral es actuar en base a la ética, lo que genera nuevas costumbres, ¿no? Que van a determinar si una sociedad va por un buen camino, no, ser nosotros el ejemplo. Tal cual, a medida que la gente vaya conociendo esta teoría ética basada en la propiedad, bueno, cada vez vamos a ser más prósperos, vamos a ser más civilizados, vamos a ser más pacíficos. Tal cual, eso lleva a un proceso de entendimiento, de descubrimiento, y obviamente que hay agentes, lobbies, que saben de esto, están en contra y van a tratar de cambiar la mentalidad de la gente, de cambiar la moral según tu concepción como costumbre, ¿entendés? Sin duda. Sí, lo que pasa es que las personas éticas tienden a ser más pobres. No sé por qué. Porque si tuviéramos la misma capacidad de hacer ese marketing, como hacen los inmorales. No estoy de acuerdo. ¿Eh? No estoy de acuerdo en que las personas éticas tienen que ser más pobres. Para nada. Las personas, pero somos los que tenemos más tiempo para pensar. No, que va, todo lo contrario. Usted tiene que trabajar y un adinerado puede dedicar todo el tiempo que quiera a estudiar y aprender y a pensar. O sea, ninguno de los filósofos importantes como Schopenhauer o Nietzsche o incluso Aristóteles y tal, toda esa gente tenían la pirámide de Maslow, la base de la pirámide de Maslow cubierta, ¿ya? Y bueno, en este caso Diógenes tenía su propia pirámide de Maslow cubierta, ¿ya? La riqueza y la pobreza también es un dato subjetivo, no tiene nada que ver con la ética. Vos podés no tener nada y sentirte subjetivamente rico porque tenés todas tus necesidades satisfechas, porque tenés pocas necesidades o por lo que sea. Claro. Y alguien que está loco, que quiere viajar a Marte, puede ser multimillonario y se puede sentir el hombre más pobre del mundo. Porque es más rico el que menos necesita. No necesariamente es más rico el que menos necesita, sino que tiene mejor cubiertas sus necesidades. Puede ser más rico, menos, o si más dinero, menos más media, menos dinero. No quise llevarlo para ese tema. Simplemente digo de que tienen más marketing. O sea, la persona más poderosa que tiene más dinero son las que... la gente tiene los medios para... Exactamente, y de manera negativa. Claro, por eso digo, o sea, las personas pobres tendemos a ser más éticas, pero la que no tenemos la capacidad de marketing que tienen ellos. Yo discrepo con que tienda a ser más ético una persona pobre o que una persona rica. Totalmente. No, pero igual no dijo eso, ¿eh? O sea, a ver. Sí, tal cual. Ya quedó aclarado que se refería a otra cosa. Que se refería a que la gente rica la pone para... Tiene por invertir en el marketing, tiene la gente que tiene más dinero, o sea, que puede invertir en el marketing, que son antiéticos, que son inmorales, que son impropios. Eso sí. Claro, va. Alguien que tiene mucho dinero, entonces, inmoral, o sea, las personas más éticas, claro, lo que quise decir es las personas más éticas tienden a ser pobres porque no tenemos la misma capacidad de hacer marketing como hacen ellos. Bueno, aunque por simple... Que llegan a todos lados. Claro, por simple... observación. No, y por simple matemáticas, 1 punto y pico por ciento del mundo es millonario, nosotros no llegamos a eso. Hay que pensarlo así también, ¿no? Que es parte de todo esto, ¿no? Aunque tal vez nos estamos desviando un poco, pero
¿quiénes son los que financian las grandes campañas de políticos, de lobby, de todo? Son los multimillonarios. O sea, y ellos muy éticos no son, no actúan muy en base a la ética. Yo creo que todo en base a este sistema tan corrupto que hace que solamente lleguen arriba los peores, ¿no? Sí. Por eso la mejor herramienta que tenemos para combatir al Estado y a todos estos cretinos es mediante las ideas. Porque las ideas, algunas personas, como creo que es nuestro caso, penetran mucho más que el dinero, que la corrupción, que cualquier propaganda. O sea, ya sabemos ver a través de las propagandas, pero eso es porque tenemos las ideas en la cabeza, ¿sabes? Y una persona que esté dispuesta a cumplir, a guiarse por esa metodología, yo creo que es una persona que tiende a la anarquía, a la paz y que nunca iniciaría violencia contra otro individuo. Exactamente. Es como dice Huerta de Soto, ¿no? Que vos, teniendo una buena teoría, podés analizar los datos, no al revés. Vos tener los datos sueltos no significa nada. Vos tenés que tener una buena teoría y después en base a eso analizar los datos de la realidad y sacar una conclusión. Justo hoy hacía un video yo respondiéndole a un hater muy asiduo en mi cuenta, que decía que yo hablo desde los libros y la lectura que tengo y él habla de la realidad. Yo, no, aguanta un mes. Tal cual, a todos nos pasó eso que te dicen, bueno, sí, eso es lo ideal, pero en la realidad, no. Sin conocimiento usted no puede entender la realidad. Lo siento mucho. Exactamente. Le contamos a nuestro público que Jen hace videos en TikTok. Vamos a dejar acá en la descripción del video el canal de TikTok de Jen. Bueno, vamos concluyendo, si les parece, o hay algo más que quieran. Nos vamos haciendo una ronda final de repente. Sí, un tema interesante que estaría bueno, no sé, a charlar en otro momento, pero que es clave para esto, para mí, es que es un ser, que es un individuo y a quienes corresponde este tema moral, ético, o sea, si es solamente para los humanos y por qué, o si también atañe a otros animales, sintientes, conscientes, etc. O sea, ¿cuál es el patrón que vamos a tener en cuenta en un organismo vivo para asignarle alguna protección en cuanto a no iniciarles violencia contra ese particular? Es lo mismo una piedra, el agua, un mosquito, un perro, sí, bueno, a ver, un bebé, un humano. Pero para otro momento tampoco, porque por ahí no tiene que ver con el objetivo subjetivo y ya por ahí hablamos de otro bien cortito, yo creo que depende mucho de la definición de ética y moral que use, porque en base a tu definición de la ética, una agresión es una agresión, sea quien sea, ¿no? O sea, si sea un mosquito, una piedra no, pero un mosquito es una agresión. Claro. El tema, bueno, no sé si los mosquitos sienten en realidad, no tengo idea si sienten. Pero ponerle una ardilla, no sé. Ahora, si se define la moral como el uso de costumbre, bueno, ahí ya depende de los usos y costumbres de la sociedad. Hablamos de la ética, como quedamos en la ética objetiva, quedamos los cuatro. ¿Ves? Porque ya dijimos que la moral no se puede analizar, no se puede criticar. Jen, ¿ibas a decir algo, Jen? No, eso, que estoy totalmente dentro cuando quieran hacer ese debate, porque me interesa muchísimo, me gusta mucho el tema. Muy bien. Perfecto, entonces vamos a hacer una ronda final, una conclusión final, cada uno. La conclusión que saco es que se puede determinar si es subjetivo o objetivo en realidad en base a la definición que tomes sobre qué es la ética o qué es la moral. Yo creo que todos tenemos razón. O sea, en base a la definición que ha dado Jonathan de que la moral y la ética, que para él son lo mismo, se trata de la búsqueda de la paz y de no iniciar ningún tipo de agresión, haciendo la aclaración de que si te estás defendiendo de una agresión no es el inicio de una agresión, en base a eso que dijo Jonathan, es totalmente objetivo. O sea, no hay forma, o al menos no se me ocurre a mí, forma de discutírselo. Ahora, si tomamos la moral o la ética como tratar de entender el bien o el mal, o sea, así en abstracto, ¿no? Bien o mal, y bueno, creo que eso ya es más subjetivo, porque depende mucho de la sociedad, qué es lo que la sociedad tome como bueno o como malo, qué costumbres les parecen bien, qué costumbres les parecen agresivas, porque digo, capaz que a uno le puede parecer, como decía Sergio al principio, a alguien le puede parecer agresivo que alguien ande desnudo en la calle y a otro no. Entonces, creo que depende mucho de los usos y costumbres, o sea, básicamente de la ley consuetudinaria. Entonces, depende mucho de cómo se defina la ética o cómo se defina la moral, para saber si estamos hablando de algo objetivo, o sea, que no depende de el sujeto, de la opinión del sujeto, ni de las interacciones del sujeto con otro sujeto, sino que es algo que existe por sí mismo. O sea, vos tenés un objetivo, ¿no? Vamos a hacerlo así. Tenés un objetivo, lograr la paz. Entonces, en base a ese objetivo, yo no puedo tener, o sea, es totalmente incoherente tener el objetivo de lograr la paz y salir a matar gente. Nunca vas a lograr la paz porque estás haciendo lo contrario. Entonces, si el objetivo es la paz, tenés que ir a hacer todo lo posible para acercarte a la paz. Es así. Yo tengo el objetivo de ir a la playa, no me voy a ir para el otro lado. O sea, así de sencillo.
Eso es totalmente objetivo. Ahora, el bien y el mal por sí mismos, como digo, creo que ahí sí ya es más intersubjetivo. Depende de las costumbres. Ahora, digo intersubjetivo porque no es solo la opinión de uno, sino que la sociedad te influye también, a vos quieras o no. Sergio. Lo que yo quería decir, tipo, la moral por definición es el comportamiento, vuelvo a citar, y la ética, que es inmutable y vendría a ser universal, ¿no? Lo que podría criticar lo correcto e incorrecto. Ahora, para llegar a Jonathan, que sería lo correcto, sería por costumbre, por moral, tendríamos que actuar mediante un comportamiento ético. Eso llevaría a que las personas actuaran moral y éticamente correcta. Es decir, las costumbres llevarían a un comportamiento ético. Entonces, por definición, la ética y la moral serían lo mismo, ¿no? Lo que tenemos que tratar de hacer es nosotros como individuos comportarnos en la sociedad de manera ética para poder influenciar en el comportamiento de la sociedad. Entonces, si nosotros empezamos a actuar más allá de las costumbres del lugar de manera ética, nosotros estamos cambiando un poco las costumbres y la moral, haciéndola un poco mejor. Perfecto. ¿Jen? Entendiendo esto, yo creo que estamos bastante de acuerdo en muchas cosas. Y muchísimas gracias por este tiempo, porque lo he disfrutado bastante. A ver, entendiendo que la percepción de ningún individuo ni de una sociedad hace que algo cambie si está bien o está mal, no hay subjetividad en sí misma, ¿ya? Porque que una persona crea que está bien o que está mal no hace que ese acto, o que un colectivo, da igual, no hace que ese acto esté bien o esté mal. Las verdades éticas, como apuntaba al principio, son inmutables. No está bien tomar un bebé para jugar fútbol, ¿vale? En lugar de pelota. No está bien, y todos llegamos a esa verdad ética, y ahora que ya la sabemos, a nadie se le pasaría por la cabeza, ¿ya? Antes de llegar a la verdad ética del racismo, de entender que las personas de otras razas no son animales o no pueden ser propiedad de otra persona, existía la esclavitud. Pero esa verdad ética ya llegamos también, ¿vale? Porque entiende que es una persona y que éticamente está mal. Entonces, la percepción de una persona o de un colectivo no influye en la ética. Influye su percepción, y ellos pueden ver que esté bien o que esté mal, pero no significa que estén en lo correcto. Bueno, muchísimas gracias por participar, Jen. ¿Jonathan? Mi conclusión es que solo los principios objetivos de autopropiedad, propiedad de bienes escasos, la no iniciación de violencia son los criterios coherentes para evitar conflictos sociales o resolverlos en caso de que ocurran, lo cual es el objeto de la ética, ¿sí? Esa es mi conclusión. Gracias por la invitación. No, por nada. Y capaz que después más adelante, no ahora porque también no quiero como repetir temas, pero de repente más adelante podemos hacer una discusión sacando el término ética, sacando el término moral, si el bien y el mal son objetivos o subjetivos. Eso capaz para más adelante, para hacerlo como más abstracto y que no haya problema de definiciones ni nada, si el bien y el mal son subjetivos o objetivos. ¿El bien y el mal en base a qué? Bueno, por eso. En base a la salud, en base a la psicología. Por eso. Es una discusión. Tienes que hacerlo en base a algo. Es un debate. Por eso, ahí entra el debate. Vos decís, está bien tatuarte. Bueno, te estás dañando el colágeno subepitelial, pero ¿qué te importa? Bueno, por eso, ese es el debate. Ese sería el debate. Vamos a debatir ahora, ya arrancó Jonathan, déjame a mí. No, sí, a mí me encanta charlar de estas cosas. No tengo mucha gente así inteligente como ustedes con quien hablarlo, ¿me entendés? Sí, entonces, me pasa lo mismo. Bueno, muchas gracias. Pero eso es una discusión. Después, lo que dijiste también de a quiénes abarca, puede ser otra discusión para más adelante también. Pero bueno, creo que algo aportamos y bueno, a alguien capaz que le puede servir. Donde a una sola persona le sirva nuestro debate, ya es un montón. Ya aportamos mucho. Así que bueno, Ulises, muchísimas gracias por participar. Gracias a vos. Nos estamos viendo. Chau. Chao, muchas gracias. Bueno.